mucho nos responde este llamado, esta conversación a Yoali Reséndiz. Ella es periodista independiente, colaboradora además en varios medios nacionales, escritora de 3 libros, el más reciente justamente este, que se llama Violar desde el poder, de la editorial Random House Mandadori y bajo el sello Aguilar. Primero te saludo, Yoali, gracias por atender este llamado. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado en este espacio a hablar de estos temas que son importantes y que la ciudadanía tiene que estar enterada de qué es lo que ocurre con los que nos representan. Yoali, Violar desde el poder, así se llama este libro. Documentas no solamente este caso, narras otros casos relacionados a este abogado, el modus operandi, porque gente que lo conocía, a través de su testimonio te pudiste percatar y lo escribes, lo plasmas en este libro, que no es lamentablemente el único caso y que aprovechó obviamente su silla desde el poder o como abogado para poder cometer este tipo de delitos. Sí, mira, yo llego a este caso, al caso de Saúl Huerta, por una denuncia. Alguien estaba en la fiscalía y empezó a llorar, vio que empezó a llorar una mujer en una banca. Esta persona se acercó y le preguntó que si estaba bien, y la mujer le dijo: es que tenemos muchas horas, no atienden a mi hijo, y le explicó pues una problemática. Yo como reportera había visto en la mañana que habían detenido a Saúl Huerta. Sin embargo, pues lo habían dejado libre, pues porque no habían podido comprobar nada. Eh, este hombre, pues bueno, ya cuando se comunica conmigo me dice: oye, fíjate que estoy aquí en la fiscalía y hay una señora a la que no le atienden, y me la pasa. Y conforme ella me va narrando todo lo que estaba enfrentando junto con su hijo, voy ligando como en un rompecabezas, pues que se trataba de Saúl Benjamín Huerta. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Me está usted hablando de Saúl Benjamín Huerta, el diputado federal poblano? Sí. ¿El de Morena? Sí. ¿Él estuvo con su hijo? Sí. ¿Él violó a su hijo? Sí. Y dijo: incluso lo grabé, lo tengo grabado porque me ofreció 200,000 pesos para que yo no le hiciera daño. Esto fue el parteaguas donde yo comienzo a escribir este capítulo que bien narras. Viene en mi libro reciente, Violar desde el poder. Y después de haberlo denunciado en un noticiero nacional, Saúl Huerta, pues todos vimos cómo se entrega después de un par de meses diciendo que es inocente. Narro en ese capítulo cómo la Fiscalía de la Ciudad de México no atendió al joven, no le dio los protocolos necesarios que debería de haberles dado a un joven, porque se trataba de una víctima de una persona que tenía poder. Y además hay algo que hay que resaltar. Saúl Huerta lo que hacía era que lo violaran los jovencitos, justamente porque fue perfeccionando la técnica. Él, claro, abusaba sexualmente de ellos, los incitaba, los iba orientando todo para que eso ocurriera, para que finalmente él pudiera pues tener esta parte sexual que a él le daba pues ese poder también. Y me traslado a Puebla, de donde es originario, y me encuentro con hombres de prácticamente de su edad, donde me refieren que también fueron abusados sexualmente por él. Y cuando yo les pregunto: bueno, ¿y van ustedes a denunciarlo? Ellos me dicen: mire, yo ya soy abuelo, yo nunca se lo he dicho a mi esposa, no podría enfrentar esto con mis hijos. Pero les dio mucho gusto que un joven poblano también valientemente haya decidido denunciarlo. Pero Sí, ¿sabes qué? Fue clave que sus padres le creyeron. Fue sí, sin clave duda, y que sus que padres acudieron le y que dijeron. acudieron además con las autoridades, ¿no? Así es. Y Y que fue estabas ahí, clave que le Yoali, dijeron: también. Ujú, vamos para allá, ujú. véala, para una patrulla, y ahorita vamos nosotros para respaldarte. Eso fue clave. Sí, Saúl Huerta, siempre lo voy a decir, nunca se imaginó que una de sus víctimas lo denunciara. Él, como ya te digo, fue perfeccionando su estrategia como abogado, y a mí me ha dado mucho gusto, a pesar de que es una sentencia que para la familia del joven poblano es mínima.
En estos días se va a esperar si aumenta la pena a 40 años. Sí. Sin embargo, 22 años, pues bueno, él es un hombre de más de 65 y pues bueno, si la ley es Sí. justa y si aplican el castigo real, este señor no va a salir jamás. Yoeli, déjame preguntarte porque no te quedaste en este caso, te trasladaste, como te escuchamos, a Puebla. ¿A menos de cuántas personas, de cuántos hombres abusó sexualmente el exdiputado Saúl Huerta? En el libro menciono 3 historias de hombres que no han denunciado, no quieren denunciar, son hombres de la edad de Saúl Huerta, y ahí narro cómo él pues hacía esto mismo con ellos, los llevaba a lugares estratégicos, les daba bebida, ellos se sentían mal, se sentían mareados, y cuando menos sentían, pues ya había pasado lo que tenía que pasar. Y lo retratan perfectamente, el mismo modus operandi de todas las víctimas es lo que hacía Saúl Huerta. Nada más que, bueno, ya como diputado federal, Sí. ahora exdiputado, pues bueno, el hecho de tener el poder, el tener el dinero, les hacía a los jovencitos, les prometía cosas, y bueno, ellos con hambre de crecer, Sí. claro que le creían, y pues esta estrategia era también porque le excitaba mucho a Saúl Huerta tener jovencitos alrededor, jovencitos que los que pudiera de alguna manera pues oler, así de depravado es ese Saúl Huerta. Le excitaba tenerlos junto a él, le excitaba olerlos, le excitaba que hablaran con él, y pues a todos los jovencitos que podía jalarse pues para tener esa cercanía, y a quien se dejara, pues bueno, Pues lo eso hacía. ocurrió con el último. Así Así es, es. y como dices tú, pues finalmente está en prisión. La sentencia podrá no gustarnos, pero al final está fuera de las calles, fuera de la Cámara de Diputados, que eso es lo también muy importante, Yoeli. Yoeli, tenemos que cerrar. Yo te agradezco mucho esta oportunidad de platicar contigo. Violar desde el poder se llama el libro, que ya está publicado para que la gente tenga acceso. Y le damos seguimiento a estas 3 otras historias, ya veremos cómo se desenvuelve esta situación, porque como bien dices, documentado ahí está, pero ninguno ha denunciado. Pero sin duda va a ser importante de las autoridades que se sumen. Lógicamente, difícil, entendemos el caso porque ya dices, hay familias de por medio, pero bueno, Claro. por lo menos tienes tú documentado acá 3 casos más. Yoeli, muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias a ti por la invitación, ojalá no sea la última vez. No Muchas será gracias. así. Gracias, gracias de verdad. Yoeli Reséndiz, periodista independiente y colaboradora de varios medios nacionales y escritora justamente de este libro que se llama Violar desde el poder, donde documenta justamente el caso de Saúl Huerta, el que lo llevó a prisión, pero 3 más, como ya escuchó usted a Yoeli hablar de él.